Para poder estar disfrutando del Evangelio, para poder estar siendo esos testigos que Dios nos ha llamado, lo más importante es que cambiemos el pensamiento. Siempre pensamos en esforzarnos, en intentar hacer las cosas porque es lo que nos han enseñado, ¿verdad? Nuestros padres en el colegio. Hay que esforzarse. Tenemos que hacer todo con nuestras fuerzas lo mejor posible. Y es algo bueno, no es que sea nada malo, pero si estamos esforzándonos separados de Dios, no funciona. Por eso tenemos que cambiar el pensamiento. Las cosas realmente importantes es solo a través de la fe, no es por nuestro esfuerzo. Un filósofo alemán del siglo XIX, Nietzsche, él se esforzaba toda su vida a través de la filosofía porque él quería cambiar el mundo. Por eso daba toda su vida, todo su corazón en la filosofía, y él pudo sacar esa filosofía que dijo: Dios está muerto, declaró, algo impresionante. Y ahora somos el superhombre, ese hombre independiente, autosuficiente, que no necesita nada, que tiene que estar levantándose, no tiene que ser débil, el superhombre. Ciertamente, este famoso filósofo Nietzsche, que ha influenciado todo el siglo XX, incluso en el siglo XXI, él terminó en un psiquiátrico, se volvió loco. Y a través de su filosofía se levantó el movimiento nazi, que hizo tantos desastres, ¿verdad? Por eso realmente, aunque él se esforzaba, aunque era diligente, por estar separado de Dios, no funcionaba, fracasaba continuamente. Un hombre quería tener economía, él vivía en Corea, y él también se esforzaba en su trabajo siendo diligente, tenía buenas ideas, levantó primeramente una empresa familiar y allí estaba continuamente esforzándose y se levantó como una gran empresa a nivel nacional, es Samsung. Todos conocemos, ¿verdad? Ha llegado a ser una corporación a nivel global. Todo el mundo tiene tecnología, teléfonos inteligentes de Samsung. Pero el dueño, a pesar de que ganó tanta economía por su esfuerzo, tanto trabajó, los últimos años de su vida estaba en coma, sufriendo, entubado, estaba con respiración artificial, sufriendo grandemente. Y en ese tiempo empezaron a salir videos donde aparecía este hombre siendo infiel a su mujer. Por supuesto, ¿de qué le sirvió tanto esfuerzo? Fracasó grandemente. Una de sus hijas, desgraciadamente, se suicidó. Su otra hija tenía una enfermedad incurable. Su hijo está permanentemente en prisión con problemas por la justicia. Por eso realmente, aunque él tenía tanta economía, aunque se esforzó, fue diligente, ¿de qué sirvió? Si estás separado de Dios, el esfuerzo, ese esfuerzo realmente no solo no nos ayuda, sino que nos hace fracasar todavía más. ¿Y por qué se esfuerza la gente? ¿Por qué? Para ser felices. Ellos piensan que si alcanzan sus objetivos son felices, pero ¿por qué buscan la felicidad? Porque son infelices. Por eso el Señor, que sabe que las personas separadas de Dios es imposible que puedan tener la verdadera felicidad, en el pasaje de hoy les dice algo muy importante: trabajad no por la comida que perece. No estéis primeramente esforzando solo en las cosas físicas, no estéis ocupados solo en esas cosas en primer lugar, sino por la comida que a vida eterna permanece. Es decir, primeramente estar buscando esa vida eterna. Y ellos lo entendieron, es verdad. Es verdad, primero hay que buscar esa vida, esa salvación de Dios. Pero como tenían ese pensamiento de esfuerzo grabado, pues enseguida dijeron:
¿Qué debemos hacer para llevar a práctica las obras de Dios? ¿Qué hay que hacer para salvarse? ¿Qué hay que hacer para tener esa vida eterna por ese pensamiento incorrecto? Pero ciertamente el hombre separado de Dios está con ese problema fundamental, está separado, muerto en pecado, está totalmente atrapado por Satanás. Es como un hombre que está en arenas movedizas. Ahí está, sufriendo, se está hundiendo, se está muriendo. No puede hacer nada por sí mismo para poder salir. Por sí mismo no puede hacer nada. Y la religión es el esfuerzo del hombre para intentar llegar a Dios, pero no funciona. Imagínense ese hombre ahí desesperado, en medio de arenas movedizas, hundiéndose, y llega alguien, una religión, le dice: tienes que hacer buenas obras. El hombre que pensará: sí, buenas obras, ¿para qué me sirve hacer buenas obras si me estoy muriendo? Otro religioso va y le dice: tienes que tener pensamientos positivos, tienes que sacar tu yo. Y el otro se está muriendo allí desesperado. Bueno, sí, es verdad, me tengo que salir de mi yo, de mis pensamientos negativos. Pero eso, ¿qué valor tiene para sacarme? Que me estoy hundiendo, me estoy metiendo, voy a morir. ¿Para qué sirve eso? No tiene ningún valor. No sirve absolutamente para nada. Por eso, el hombre, como nos muestra la palabra, separado de Dios, no puede hacer nada por sí mismo, porque está en un estado de depravación total, corruptido, con corrupción en todas las áreas de su vida. Por eso el Señor les contestó: esta es la obra de Dios, no es nuestra obra. Dios sabe que no podemos hacer nada, pero como Él, por su gracia, por su misericordia, Él ha hecho todo. Él ha hecho todo a través de Jesucristo, solo por gracia de Dios, porque por nosotros mismos ninguno podríamos habernos salvado. Nuestros esfuerzos todavía lo empeoran más, nos hacen sufrir más. Pero el Evangelio es la obra de Dios, es el regalo de Dios, es la gracia de Dios. Si no hubiera sido por su gracia, por su misericordia, hubiera sido imposible poder salvarnos. Por eso Él les dijo: no, dejaros, no es vuestra obra. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Él prometió, nada más el hombre pecar, que vendría Jesús el Cristo para solucionar lo que nosotros no podíamos solucionar. Génesis 3:15, la simiente de la mujer que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. Éxodo 3:18, el sacrificio de sangre que es Cristo, solo derramando esa sangre, pintándola en las puertas, podían recibir la salvación. Solo a través de Cristo podemos tener esa salvación. Él prometió que iba a enviar al Cristo durante todo el Antiguo Testamento. Isaías 7:14, Emmanuel, Dios con nosotros, Cristo que se hizo hombre para poder salvarnos, el que Dios ha enviado para cumplir su obra, esa obra del Evangelio, esa obra de salvación. Y en el Nuevo Testamento Él vino, y es Jesús el Salvador, y Él cumplió por su gracia, por su amor a nosotros, esa obra de Cristo el ungido en la cruz. Como el verdadero rey, allí venció a Satanás. Como el verdadero sacerdote, allí nos liberó del pecado, perdonó nuestros pecados, nos liberó del desastre. Y como el verdadero profeta, allí nos abrió ese único camino para que pudiéramos regresar a Dios. Por eso allí, en la cruz, el que Dios envió, cumplió su obra en la cruz y dijo: consumado es, cumplió todo. Por eso Él murió, y la evidencia de que venció es que resucitó al tercer día. Es la evidencia de que Él ha vencido. Por eso solo es creer en el que Él ha enviado. No podemos hacer nada por nosotros mismos, pero Dios, por su gracia, Él lo hizo todo a través de Cristo. Por eso solo tenemos que creer como un niño, de manera sincera, creer que Jesús el Cristo es el único y suficiente Salvador. Por eso, para poder estar
levantándonos como esos testigos que puedan estar dando respuesta en este mundo que está lleno de crisis, de enfermedades, de personas sufriendo porque están separadas de Dios. Tenemos que estar cambiando ese pensamiento. No es nuestro esfuerzo, solo es la fe, creer en Jesús el Cristo, porque el Evangelio es un don de Dios, es un regalo. Solo hay que poner nuestra fe en Él cada día. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo como esos testigos que Dios ha llamado, que puedan estar poniendo su fe y creer en el que Él ha enviado, que puedan creer que Jesús el Cristo es solucionador de todos los problemas. Él ciertamente ha solucionado nuestro pasado. Por eso dice en Efesios 2, del 8 al 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, solo por gracia, a través de la fe. Y cuando el Señor vino por su gracia en nuestras vidas, y pusimos por su gracia nuestra fe en Jesús el Cristo, en ese momento, Él nos salvó, nos sacó de los desastres, nos sacó de la autoridad de Satanás, nos sacó del respaldo del infierno, y ahora somos hijos de Dios. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, solo a través de la fe, por esa obra suficiente, completa, que es todas las cosas de Jesús el Cristo. Y ciertamente tenemos que estar poniendo nuestra fe en Él. Ciertamente nuestro pasado ya ha sido totalmente solucionado. Todas las situaciones que nos ocurrieron, todas las dificultades que pasamos, Dios las utilizó para que un día pudiéramos creer en Cristo, y dentro del Evangelio esas dificultades sean una plataforma para proclamar su nombre, para ser testigos. Por eso, dejen de esforzarse, no funciona. Simplemente que pongamos nuestra fe, que cambiemos el pensamiento y que pongamos la fe cada día en Jesús el Cristo, creyendo que Él ha solucionado todo y en Él somos sus hijos. El Espíritu Santo ya mora en nosotros, nos guía. El Espíritu Santo obra cuando oramos en su nombre y la oscuridad es quebrantada. Dios envía a los ángeles para protegernos. Se levantan las obras del reino de Dios y nos levanta como esos testigos. ¿Para qué? Para cumplir la evangelización mundial. Esa es la nueva identidad, la nueva autoridad que tenemos a través de la fe de Jesús el Cristo. Por eso ya no tenemos nada de qué preocuparnos, nada de qué afanarnos. Ya Jesús el Cristo ha solucionado nuestro pasado. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Que estemos cambiando el pensamiento, que estemos simplemente creyendo. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. No hay que hacer nada, la obra la ha hecho Dios. Él lo ha hecho todo a través de Cristo. Solo nos queda agradecer y creer, poner nuestra fe, y ciertamente en Cristo somos sus hijos. ¿Qué más tenemos que creer? No solo ha solucionado el pasado, también Él ha solucionado el presente. El presente está totalmente preparado. Por eso, dentro de Cristo, poniendo la fe en Él, podemos tener victoria en el día del hoy. Es muy importante el día del hoy, porque cada día tenemos dificultades, tenemos acontecimientos, tenemos decisiones que tenemos que tomar y nos hacen sufrir. Y a veces por tener incredulidad, por estar esforzándonos para solucionarla, no funciona. Y tomamos decisiones incorrectas y nos desanimamos. Y hay veces que queremos incluso abandonar o estamos totalmente caídos, sin fuerza. Por eso cada día no estén esforzándose. Dios ha hecho todo, esa obra perfecta en Cristo, a través de Cristo, ciertamente el hoy. Ya tenemos la victoria, está todo preparado, porque Cristo resucitó y Él está con nosotros, dice la palabra, todos los días hasta el fin del mundo, con todo el poder del cielo y de la tierra. Por eso el día de hoy
está ciertamente preparado. Lo que hay que hacer cada día, ¿qué tenemos que hacer? Disfrutando. Tenemos que estar tomando la palabra, 24 horas dentro de la palabra, para poder disfrutar de esa victoria de Cristo en el hoy, cada día 24 horas dentro de la palabra. Abraham, Dios le dio el pacto, él tenía el Evangelio, pero todavía estaba preocupado, no estaba creyendo, estaba afanado por qué tenía que vestir, por qué tenía que comer. Y ciertamente son cosas necesarias, pero si somos hijos de Dios, ¿no nos va a dar todo lo necesario? Por supuesto que sí, no nos va a faltar nada. Pero él no estaba creyendo, no estaba tomando la palabra. Por eso, al final, en Génesis 13, él empezó de verdad a creer realmente la palabra, cambió su pensamiento, creyó la palabra de Dios, se separó de su sobrino Lot. Y es desde ese momento cuando él empezó a experimentar las verdaderas respuestas. Por eso, que podamos estar poniendo nuestra fe en Jesús el Cristo y cada día para tener la victoria hoy, que estén dentro de la palabra 24 horas, creyendo realmente la palabra de Dios, ahí tenemos la victoria. Haciendo fórum con un remanente, él tenía una situación difícil, él es nuevo creyente, pero está cada domingo tomando la palabra. Entonces le pregunté sobre esa situación tan difícil que tenía y me dijo, no, yo tomé la palabra, lo que Dios me habló el domingo y estaba orando y la verdad, Dios me dio respuesta, cumplió la palabra, todo funcionó perfectamente, no hubo ningún problema y él pudo experimentar cómo realmente si creemos la palabra, si oramos con ella, Dios, Él la cumple. Porque la palabra de Dios es espíritu y vida, es viva y eficaz, y la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso, para tener esa victoria cada día, y el hoy es lo más importante, que estén 24 horas creyendo la palabra de Dios. Y no solo creyendo la palabra, que estén 24 horas disfrutando la oración. Ciertamente, esa oración en el nombre de Jesús el Cristo es poderosa. Dios nos da respuesta. Dice en Juan 14:14, si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré en el nombre de Jesús el Cristo. Por eso tenemos que estar 24 horas disfrutando esa oración. Vemos en el libro de Josué capítulo 6, cuando tenían que conquistar Jericó, que era una ciudad de grandes murallas. Era absolutamente imposible, pero Dios les dio la palabra durante 6 días que dieran una vuelta. El 7º día 7 vueltas y ellos siguieron la palabra. Y luego les dijo que no hablaran. ¿Por qué? Para que estuvieran orando. Por eso ciertamente, si estamos dentro de la palabra 24 horas, si estamos orando 24 horas, ciertamente va a venir en el horario de Dios la respuesta. Pero cuando viene un problema, normalmente, ¿qué hacemos? Nos quejamos, nos sentimos mal, intentamos arreglarlo nosotros. Pensamos que es una situación difícil, pero la palabra de Dios que nos dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Por eso si entramos en la palabra, cuando viene un problema, empezamos a orar. Ciertamente Dios va a utilizar esa situación para bendecirnos, para proclamar su nombre. ¿Qué hacía José? José, cuando injustamente, por culpa de la mujer de Potifar, lo metieron en prisión, no dice que él intentara quejarse ni que intentara arreglar la situación. No dice eso la palabra. ¿Por qué? Porque él de verdad creía la palabra de Dios, él de verdad oraba 24 horas. Por eso no dijo nada. Estaba orando. Y ciertamente ese lugar de prisión era plan de Dios, que Dios envió allí a José. Allí, a través de José, el reino de Dios se estableció. Pudo dar el evangelio a muchas personas. Incluso utilizó que José estuviera allí para que aprendiera política, que luego le iba a venir muy bien cuando fuera gobernador. Por eso ciertamente, cada día, a través de Jesús el Cristo, tenemos victoria no solo del pasado, sino del día de hoy. Por eso cada día que estemos 24 horas tomando la palabra,
Dios cumple la palabra, y que estemos 24 horas en oración, disfrutando que Dios vivo está con nosotros, que vayamos al Señor, como hizo Daniel cuando vino un problema, en vez de estar protestando, él, como dice Daniel 6:10, se metió en su cámara, como solía hacer antes, y puso esa situación en manos de Dios, y Dios utilizó ese problema para que su nombre fuera glorificado. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. No estén afanándose, no estén intentando hacer las cosas por sus fuerzas. Cambien el pensamiento. El Evangelio es que Dios nos ha dado todo en Cristo. Solo es a través de la fe. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Es algo sencillo, hasta un niño puede creer. Por eso solo tenemos que creer en Jesús el Cristo, pero creer de verdad, tomando su palabra cada día, orando 24 horas. Ciertamente, de esa manera vamos a disfrutar que Dios vivo está con nosotros, y vamos a poder también de esa manera disfrutar de que el futuro también Dios lo tiene preparado para nosotros. Que pueda creer, solo creer en Jesús el Cristo, el que Dios ha enviado. A través de Él nuestro pasado ya ha sido solucionado, el presente está todo preparado por Dios, y el futuro también. Somos hijos de Dios. Dios tiene preparado el futuro para nosotros, pero muchos creyentes también se preocupan. Bueno, ¿y qué tengo que hacer? ¿Dónde tengo que trabajar? ¿Con quién me tengo que casar? ¿Dónde tengo que ir? Tienen dudas sobre su futuro. Pero si ciertamente están 24 horas dentro de la palabra, 24 horas en la oración, de esa manera van a ver cómo ese futuro Dios lo tiene preparado. A través de Cristo nuestro futuro está garantizado, y Él nos guía a través del Espíritu Santo. Por eso Pedro se encontraba en esa situación. Él, aunque estuvo 3 años y medio conviviendo con Jesús el Cristo, todavía estaba afanándose, intentando tener cosas materiales, intentando tener una buena posición. Estaba esforzándose, no funcionaba. Por eso llegó a negar 3 veces al Señor, pero el Señor fue a su encuentro y lo llevó al monte del Olivar con los otros discípulos 40 días, y allí ciertamente es cuando Pedro, por gracia de Dios, empezó a tomar la palabra 24 horas. Realmente allí él creyó la palabra de Dios. Ahí él empezó a orar 24 horas. Y cuando fue al aposento alto de Marcos, estaban perseverando unánimes en oración y ruego 24 horas. Y el día de Pentecostés, en Hechos 2, del 1 al 4, el Espíritu Santo vino sobre ellos. Fueron llenos del Espíritu Santo. Y en ese momento él pudo ser testigo 24 horas. Y ciertamente Dios tiene nuestro futuro ciertamente preparado. Si estamos dentro de la palabra 24 horas, dentro de la oración, si estamos disfrutando ese poder del Espíritu Santo, vamos a ver cómo Él nos guía, cómo nos da la dirección. A través de Pedro, ciertamente Dios lo levantó como testigo, y pudo ser un testigo que llevó el Evangelio a todas las naciones. Pedro también, donde él iba, se levantaban las obras de la sanidad. Pudo dar el Evangelio a todos los enfermos, incluso salvarlos, como ese cojo de Hechos 3. Y también pudo traspasar el Evangelio a las siguientes generaciones, a los remanentes. Pudo levantarlos como cumbres. Y ciertamente Dios tiene, a través de nuestro talento, tiene un lugar concreto para nuestras vidas, para que a través de esa ocupación podamos ser testigos, podamos predicar el Evangelio. Por eso no tenemos que estar afanados, turbados, esforzándonos, no. Primero tenemos que estar simplemente creyendo en Jesús el Cristo y estar 24 horas entrando en la palabra. Luego 24 horas orando, disfrutando de esa oración, y en ese momento nos dará ese poder, esa plenitud del Espíritu Santo para 24 horas ser testigos. En ese momento Dios nos guiará. ¿Cuál es el lugar donde tenemos que estar? ¿Cuál es el lugar donde tenemos que ir? Él nos va a guiar de manera clara. Y cuando estemos en el lugar donde Él quiere, por supuesto, ahí sí que tenemos que hacerlo con un corazón, con todo el corazón, con la continuidad. Pero ya primero
en contando cuál es el lugar de Dios para nuestra vida. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que no estén primeramente esforzándose, afanándose, no. Primeramente, que estén simplemente creyendo, cada día poniendo su fe en Jesús el Cristo. Él es solucionador de todos los problemas. En Cristo nuestro pasado ha sido solucionado. Somos hijos de Dios. En Cristo nuestro presente está preparado. Como hijos de Dios, simplemente 24 horas tomen la palabra. Oren con la palabra 24 horas. Y en ese momento se van a levantar como testigos 24 horas. Y van a ver cómo ese futuro Dios lo tiene todo preparado para ustedes, para que a través de su ocupación, a través de su matrimonio, a través de todo, el nombre de Cristo sea glorificado con poder. Por eso, ¿cuál es el método de las 24 horas? Tienen que estar estableciendo esa oración marcada. Los judíos oran 3 veces al día, de manera marcada. Los musulmanes 5 veces al día. Nosotros, que tenemos la verdad, a Jesús el Cristo, que tenemos esas respuestas a la oración, que podamos marcar nuestro tiempo de oración, ese tiempo para recibir la fuerza, el poder. Ciertamente, de esa manera, podremos estar 24 horas dentro de la palabra, podremos estar disfrutando 24 horas de la oración, y Dios nos levantará a la cumbre para ser 24 horas testigos. Les bendigo en el nombre de Jesucristo, que estén cambiando ese pensamiento. Primeramente, no es el esfuerzo, primeramente poner la fe en Jesús el Cristo, y a través de eso Él nos va a guiar, nos va a equipar, nos va a dar el poder para que nos levantemos como testigos. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.